Descubrí que mi esposo me engañaba y lo peor es que no fue con una desconocida. Nunca pensé que estaría escribiendo esto. Siempre leía esas historias en Reddit o veía videos en TikTok donde alguien decía descubrí que me engañaban. Y pensaba, eso nunca me va a pasar a mí. Supongo que nadie piensa que terminará siendo la protagonista de su peor pesadilla. No, me llamo Laura. Tengo 31 años. Llevo casada 3 años y medio, bueno. Llevaba. A veces me cuesta hablar en pasado, aunque sé que ya nada es igual. Mi esposo, llamémosle David, era mi mejor amigo, mi compañero de vida, mi refugio. Nos conocimos en la universidad. Empezamos como amigos y después de 5 años de relación finalmente nos casamos. La boda fue pequeña, íntima, pero llena de amor, o al menos eso creía yo. Todo comenzó con cosas pequeñas de esas que uno decide ignorar porque piensa que no valen la pena. Un cambio en su rutina, demasiadas juntas en el trabajo. El celular siempre en silencio y boca abajo. Yo no soy la clase de persona celosa, confío. Pero llega un momento en el que tu instinto empieza a gritarte tan fuerte que ya no puedes seguirás yéndote la ciega. Recuerdo la primera vez que sentí que algo no estaba bien. Fue un viernes por la noche. David se suponía que tenía una cena con unos clientes importantes, algo de cerrar un trato. Me dijo que no sabía a qué hora regresaría. Que no me esperara despierta. Pero olvidó algo muy importante, su Apple Watch. No sé qué me dio por mirarlo. Nunca lo reviso. Ni siquiera sabía que tenía notificaciones activadas. Pero lo tenía cargando en el baño y cuando fui a lavarme los dientes, vibró. Fue una notificación de WhatsApp. Solo decía, ya quiero tenerte otra vez conmigo. El contacto no tenía nombre. Solo un emoji de corazón morado. Me quedé helada. Sentí que me caía un balde de agua fría y a la vez que me estaba quemando por dentro. Lo primero que pensé fue, no puede ser. Lo segundo fue, ¿quién carajos es esa? No contesté. No hice nada. Solo apagué la pantalla y me quedé mirando al espejo, sintiéndome completamente estúpida. Esa noche no dormí. Fingí que tenía dolor de cabeza. Y cuando llegó casi a las 3 de la mañana, ni siquiera lo confronté. Solo le pregunté si la cena había salido bien. Él me respondió con ese tono de voz tan normal, tan ensayado, que me dieron ganas de vomitar. Esa noche dormí a su lado, aunque dormir no sería la palabra correcta. Me acosté mirando el techo durante horas, tratando de calmar la respiración para que no notara nada raro. Él roncaba suavemente. Como si nada, como si no hubiera regresado de otra cama. Me daban ganas de despertarlo, de gritarle, de lanzarle el teléfono, el reloj, la almohada, lo que fuera. Pero algo dentro de mí me decía que tenía que ser inteligente. Que si iba a hacer esto, debía hacerlo bien. No quería gritos. No quería su versión llena de excusas. Quería la verdad, toda, cruda, dolorosa, desgarradora, pero real al día. Siguiente actué normal. Hice desayuno, como siempre. Él me dio un beso en la frente, como siempre. Se fue a trabajar, como siempre. Pero nada era ya como antes. Ahí empezó la parte más oscura, silenciosa y solitaria de todo este proceso, la investigación. No tenía la contraseña de su celular. Pero sí sabía su rutina. El café que tomaba, la hora en que se metía, bañar, el tiempo que se tardaba en sacar al perro. Empecé a aprovechar esos minutos para revisar pequeñas cosas. El Apple Watch fue mi aliado, porque aunque él borraba los mensajes en el celular, olvidó que el reloj a veces los guarda más tiempo si no sincronizas. Encontré otro mensaje 2 días después. Fue tan difícil fingir que no te conocía frente a ella, jaja, pero me encantó verte hoy. Mi mundo se detuvo. ¿Frente a ella? Se estaban viendo a mis espaldas, y frente a mí. Y fue entonces cuando una posibilidad me atravesó el pecho como una lanza. ¿Y si era alguien que yo conocía? Empecé a recordar las veces que íbamos a reuniones, a fiestas familiares o del trabajo. Las amigas, las compañeras, las esposas de sus amigos. Mi mente se volvió un rompecabezas infernal. Empecé a analizar fotos, reacciones en redes sociales, historias de Instagram. Me volví una sombra con lupa, un espía con el corazón roto, y entonces encontré lo que no estaba buscando, pero necesitaba ver. Una selfie publicada por una de sus compañeras del trabajo, llamada Mariana. La foto era en una fiesta de la oficina, hacía apenas 3 semanas. En el fondo, casi como si se les hubiera escapado, se veía a David hablando muy de cerca con alguien. Muy cerca. Hice zoom con los dedos temblando. Era Carla, mi amiga. No puede ser. Carla era la típica amiga que no ves todos los días pero que está en cada evento importante. Estuvo en nuestra boda. Me abrazó cuando murió mi abuela. Lloró conmigo cuando me despidieron de mi primer trabajo. Y ahora estaba llorando conmigo, pero por una traición que no vi venir. Era ella. Siempre había estado cerca. Demasiado cerca. No le dije nada a nadie. Ni a él. Ni a ella.
Pero en mi interior se estaba gestando una tormenta. Y aún así, todavía, tenía una chispa de duda. Quería pruebas. Necesitaba verlos, saber cómo se miraban, cómo me mentían. Y entonces, una semana después, me llegó el golpe final, un sábado cualquiera. Le dije a David que iría con mi mamá todo el día, pero no lo hice. Me quedé cerca, con el carro estacionado a 2 cuadras. Esperé. Y como si todo estuviera guionado, a las 6:14 p.m., vi salir a Carla de su coche. Tacones, labios rojos. Esa sonrisa que ahora sabía falsa, entró a mi casa como si fuera suya. Como si no me estuviera quitando la vida poco a poco. Apenas 5 minutos después, vi a David abrir la puerta. La besó, ahí, frente a mi sala, en mi puerta. En mi espacio me quedé sin aire. El corazón se me fue a los pies. Y esa fue la primera vez que lloré de verdad desde que todo empezó. Pero no iba a ir a tocar la puerta ni a armar un escándalo. No. Ya no iba a hacer algo peor, iba a irme sin avisar. Iba a dejarle su mentira, su basura, sus pedazos rotos y su conciencia. Al día siguiente, me levanté más temprano que nunca. Tenía todo planeado. Me aseguré de que David se fuera a correr. Como solía hacer los domingos por la mañana. Usaba esa hora para despejarse, mientras yo fingía que todo estaba bien. Pero esta vez no lo iba a esperar con café. Esta vez iba a dejarle la verdad servida, como él me había servido la mentira durante meses. Preparé una maleta con lo esencial, ropa, mis documentos. Una libreta, donde escribía desde hace años y que no iba a dejar atrás, y el collar, que me regaló mi mamá cuando me casé, porque me recordó que a veces la única familia que necesitas eres tú misma, y luego fui a la cocina. Ahí, sobre la mesa, dejé su reloj, el mío sí, el de compromiso que él me dio, y una carta. No de amor, no de odio. Una carta de final, clara, sincera, fría, pero cargada de todo lo que me había callado. Decía así: no necesitas preguntarte por qué me fui, David. Lo sabes desde la primera vez que borraste un mensaje. Desde que huiste con los ojos cuando te preguntaba cómo te fue. Lo sabes desde que trajiste a otra mujer a la casa donde yo pensaba que éramos felices. Y lo peor no es que me hayas mentido. Lo peor es que lo hiciste con alguien que sabía mi nombre, que conocía mi historia, que me abrazó tantas veces mientras me apuñalaba por la espalda. Me duele como nunca pensé que algo me dolería. Pero no me quedo por miedo. Me voy por amor. Por amor a la mujer que dejé de ser por confiar demasiado. Por amor a la que quiero volver a ser. Ahora sin ti. No lloré, no temblé. Solo cerré la puerta con una calma que me dolió más que cualquier grito. Fui directo a casa de mi hermana. No le había contado nada. Solo le mandé un mensaje que decía: voy para allá, no preguntes. Aún, solo abrázame cuando llegue. Y lo hizo. Lloré en sus brazos como una niña perdida. Y por primera vez desde que todo comenzó, me sentí segura. 2 horas después, David me llamó. Casi 20 veces. Mensajes, notas de voz. Correos. Todo. Primero preocupado. Luego confundido. Luego furioso. Y después llorando. Escuché una de sus notas de voz y esa fue suficiente. ¿Por qué te fuiste? ¿Qué pasó? Laura, por favor, habla conmigo. No respondí. No le debía ya ninguna explicación. Él lo sabía. Solo que ahora, por fin, yo también lo sabía. Horas más tarde me escribió Carla así. Carla. Con la hipocresía más grande que he leído jamás: Laura, no sé qué te dijo David. Pero no es lo que piensas. Fue un error. Uno solo. Y no, quería que pasara. Lo juro. ¿Un error? Un error es escribirle a tu ex estando borracho. Un error es besar a alguien y arrepentirse al segundo siguiente. Pero mantener una relación paralela. Mentir durante meses, presentarse en mi casa mientras fingía ser mi amiga. Eso no es un error. Es una decisión. No le contesté. Solo la bloqueé. No merecía ni mis palabras. De esa noche no dormí. Pero no fue como las otras. No fue ansiedad ni miedo. Ni dolor, fue silencio. Un silencio raro, incómodo, lleno de vacío, pero también de paz. Una paz nueva, fría, incierta, pero mía. Porque esa fue la noche en que entendí algo importante: cuando alguien te traiciona, no destruye tu vida, te libera de una mentira. Dicen que cuando dejas a alguien que amas, el corazón no se rompe de golpe, se va rompiendo en silencio, todos los días. Con cada cosa que falta, la taza que ya no usas, el espacio en la cama, el sonido del silencio donde antes había risas. El primer día fue devastador. Me desperté en el sillón de mi hermana, con los ojos hinchados, la garganta seca y el cuerpo helado. Todo parecía una pesadilla mal escrita. Y por un momento, justo cuando abrí los ojos, deseé que no fuera verdad. Pero lo era. Estaba sola. Había dejado a mi esposo. Y lo peor, ya no podía confiar ni siquiera en mi propia percepción de la realidad. Me costó admitirlo.
Pero había algo dentro de mí que todavía lo extrañaba, que quería escuchar su voz, que necesitaba una explicación imposible, una que borrara todo lo que vi. Y ahí entendí una de las verdades más tristes del amor. Extrañar no siempre significa que debas volver. Los primeros días fueron así, dolorosos, injustos, días donde lloraba por nada. O por todo. Odiaba tener hambre, odiaba estar despierta, odiaba mirar mi celular. Y aún así, lo miraba todo el tiempo, esperando que le escribiera. Y lo hizo, David no dejó de intentarlo. Mensajes largos, llamadas perdidas, flores, correos. Un día incluso se apareció en casa de mi hermana con una caja llena de nuestros recuerdos, fotos, cartas, la entrada de cine de nuestra primera cita. La lista de canciones que una vez armamos para nuestro primer viaje juntos. No le abrí, no bajé, no le pedí que se fuera, pero tampoco bajé a llorar con él. Simplemente lo dejé ahí, porque cada vez que lo pensaba, me repetía una frase como un mentre: no me engañó porque no me amaba. Me engañó porque no se amaba a sí mismo lo suficiente para respetarme. Esa fue la primera vez que me puse por encima de él, empecé a ir a terapia. Fue la mejor decisión que tomé. Me ayudó a entender que yo no fallé como esposa, que no fui menos, ni aburrida, ni descuidada, que no hay nada que justifique una traición, y que el amor propio no llega con flores, sino con límites. Poco a poco volví a mí, cambié de número. Me salí de redes, me mudé, empecé a escribir. Otra vez, volví a leer, pinté mi cuarto de otro color, compré plantas, aunque siempre se me morían. Esta vez no, esta vez me duraron, como si ellas también supieran que estaba aprendiendo a vivir, a sanar. Un día, sin avisar, David volvió a escribir desde otro número: sé que ya no quieres saber de mí. Solo quería decirte que me equivoqué, que estoy en terapia, que te extraño cada día. Sí, lo leí. Y sí, lloré, pero no respondí, porque su cambio ya no era mi responsabilidad, y su culpa ya no era mi carga. Mi historia con él terminó mucho antes de que yo lo aceptara, pero el amor propio, ese apenas estaba empezando. Ha pasado 1 año y medio desde ese domingo en que cerré la puerta de mi casa y de mi matrimonio. 3 años y medio de relación, y con un solo beso que no vi pero que vi, todo cambió. Y aunque ya no estoy en ese lugar, aún hay días donde lo recuerdo, no con amor. No con rabia, lo recuerdo como se recuerda un mal sueño. Borroso, lejano, irreal. Los primeros meses fueron silenciosos. Me sentía como una casa vacía después de una mudanza. Todo estaba ahí. Pero todo dolía. Tardé semanas en dejar de preguntarme si había algo que yo pude haber hecho distinto. Tardé meses en dejar de revisar su número bloqueado cada tanto. Como quien se asoma a una herida, sabiendo que todavía sangra. Pero lo que más me costó fue algo que nadie te dice: reencontrarte contigo misma sin saber por dónde empezar. Tuve que volver a conocer mis tiempos, mis gustos, mi ritmo. Redescubrí lo que me hacía feliz sin tener que preguntarle a nadie. Volví a escribir. Me compré una bici. Me inscribí a clases de cerámica, sí. Como cliché de TikTok, pero funcionó. Hubo días donde me sentía fuerte y días donde me levantaba solo para volver a acostarme. Pero nunca dejé de avanzar. A veces lento, a veces arrastrándome, pero siempre hacia adelante. Un día, sin darme cuenta, dejé de esperarlo. Otro día dejé de llorar al ver la taza que solía usar. Y mucho después, me escuché reír de verdad, sin culpa, sin vacío. Solo risa, como antes. O mejor dicho, como nunca. Hoy ya no me pregunto si me quiso o si me arrepiento. ¿Por qué? Aprendí que el amor no se mide por lo que das, sino por lo que permitimos recibir. Y yo ya no recibo migajas. No me volví de hierro, no me volví fría, no me convertí en esa versión perfecta de mujer que resurge impecable. No, me volví más real, más clara, más yo, y eso es suficiente. ¿Volví a amar? Todavía no, pero aprendí a no tener prisa, porque ahora entiendo que no tengo que correr hacia nadie. Estoy bien donde estoy, por fin. Y si tú estás escuchando esto, si algo dentro de ti se siente como se sintió dentro de mí, solo te diré esto: no te apresures a sanar. No busques cerrar una herida a golpes. No quieras entender todo de inmediato. Solo respira, camina, vuelve a ti. Y cuando menos lo esperes, ya no vas a necesitar mirar atrás, porque el amor más importante que puedes recuperar es el tuyo.